Buenos días a todos. Hoy estamos aquí reunidos una vez más en familia con todas las intenciones de aprender. Hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor, y pidiendo tu bendición para cada uno de nosotros y nuestros seres amados. Te agradecemos, Señor, infinitamente por todas las bendiciones que nos das, por poder ver, oír, sentir y saber que existes, que estás, que toda tu creación, todo lo que tú hiciste, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por esos animalitos que llegan a nuestra vida y alegran nuestros momentos de soledad. Gracias a todas las personas que de una u otra manera llegan a tu vida y te hacen enseñar, que te hacen aprender, que te enseñan cosas nuevas, que te enseñan a tratar de ser mejor. Gracias, Señor, por todo eso que nos das, porque tenemos un techo que nos cobija, porque tenemos un pan que llevarnos a la boca, porque tenemos una mano amiga y porque tenemos familia, pero sobre todo, Señor, gracias, Padre eterno, gracias, Maestro, porque te tenemos a ti al lado de nosotros. Tú sabes y conoces cada una de nuestras tristezas, de nuestros problemas, de nuestras situaciones y nos ayudas, nos ves, nos proteges. Tú conoces y pones en nuestro camino lo que necesitamos para estar mejor, para hacer bien, para aprender, para saber. Agradecemos infinitamente a todos nuestros hermanos benefactores que se encuentran aquí con nosotros para enseñarnos, para aprender, para ayudarnos. Gracias a cada uno de nuestros ángeles de la guardia que nos ayudan también a estar bien, que nos cuidan, nos protegen. Gracias a todos, gracias, Señor. Te pedimos humildemente que voltees tus ojos hacia todas esas personas que no tienen nada en la vida, que no tienen familia y que no tienen que comer. Ayúdalas, Señor, protégelas y bríndales tu magnificencia de amor y de bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Amén, que así sea. Buenos días a aquellos que llegaron. Vamos a empezar la lectura. Carito. Se dará al que tiene. Se da al que ya tiene y se quita al que no tiene. Meditad acerca de estas grandes enseñanzas, que muchas veces os han resultado paradójicas. Aquel que recibió es el que posee el sentido de la palabra divina. Ha recibido simplemente porque procuró hacerse digno y porque el Señor, en su amor misericordioso, estimula los esfuerzos que tienden al bien. Sostenidos, perseverantes, esos esfuerzos invocan la gracia del Señor. Son como un imán que atrae hacia sí a lo más avanzado, la gracia abundante que os hace fuertes para escalar el Monte Santo, en cuya cúspide se encuentra el descanso después del trabajo. Se quita al que no tiene o tiene poco. Tomad eso como una antítesis figurada. Dios no quita a sus criaturas el bien que se ha dignado hacerles. Hombres ciegos y sordos, abrid vuestras inteligencias y vuestros corazones. Mirad con el espíritu, escuchad con el alma, y no interpretéis de una manera tan groseramente injusta las palabras de aquel que ha hecho resplandecer ante vosotros la justicia del Señor. No es Dios el que quita al que ha recibido poco. Es el Espíritu mismo que, pródigo e indolente,
no sabe conservar lo que tiene, ni acrecentar, haciéndolo fecundo, el óvulo que ha caído en su corazón. El hijo que no cultiva el campo que su padre ha ganado con el trabajo y que le ha dejado como herencia, ve cómo ese campo se cubre de malezas. ¿Acaso es su padre el que le quita las cosechas que él no ha querido preparar? Si por falta de cuidados ha dejado perder las semillas destinadas a producir en ese campo, ¿se debe acusar a su padre porque no han producido nada? No, no. En vez de acusar al que había preparado todo para beneficiarlo, en vez de criticar lo que le dio, que se queje de sí mismo, pues es el verdadero autor de sus miserias. Entonces, arrepentido y diligente, que se ponga a la obra con valor, que cultive el suelo ingrato con el esfuerzo de su voluntad, que lo labre a fondo con la ayuda del arrepentimiento y de la esperanza, que arroje en él con confianza la semilla que por su calidad ha escogido entre los demás, que la riegue con su amor y su caridad, y Dios, el Dios de amor y caridad, dará al que ya ha recibido. Entonces, verá sus esfuerzos coronados por el éxito, y un grano producirá 100 y otro 1000. Valor, obreros, empuñad vuestros rastrillos y vuestros arados, labrad vuestros corazones, arrancad de ellos la cizaña, sembrad la buena semilla que el Señor os confía, y el rocío del amor la hará producir frutos de caridad. Un espíritu amigo, Bourdieu, 1862. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 18. Karen, ¿puedes continuar? Está cerrado tu micrófono, me Está parece. cerrado el micrófono, Karen. Ok, perdón. Cuanto más tengáis, más se os añadirá, nos dijo el Señor. Para entender su enseñanza, fijémonos en la naturaleza. Cuanto más descansa la asada, más la cozará la herrumbre, llevándola al reposo a la completa inutilidad. Cuando más estancado el pozo, más envenenadas estarán sus aguas, llevándola a la inercia, a la completa letalidad. Cuando más se abandone el fruto maduro, más profunda será su corrupción, haciéndola inservible. Por eso, la ley extenderá las fuerzas que exteriorizamos a la manera de un campo cuyas actividades de cada semilla produce en régimen de multiplicación. Cuanto más egoísmo, más envilecimiento. Cuanto más reposo insensato, más pereza. Cuanto más vanidad, más aflicción. Cuanto más odio, más violencia. Cuanto más celos, más desesperación. Cuanto más delincuencia, más remordimiento. Cuanto más error, más reajuste. Cuanto más desequilibrio, más sufrimiento. Cuanto más trabajo, más progreso. Cuanto más buena voluntad, más simpatía. Cuanto más humildad, más bendiciones. Cuanto más bondad, más triunfo. Cuanto más servicio, más auxilio. Cuanto más perdón, más respeto. Cuanto más amor, más luz. Examina lo que sientes y piensas, lo que dices y haces, porque la ley siempre multiplicará los recursos que ofrezcas a la vida, devolviéndote compulsoriamente el bien o el mal que practiques, ya que el infierno o el cielo, la alegría o el dolor, la facilidad o el obstáculo en nuestro camino es siempre la justicia de Dios, expresándose con nosotros y por nosotros, concediéndonos esto o aquello conforme a nuestras propias obras.
Emanuel Francisco Javier, libro Nosotros. Gracias, Rosa. Gracias, Karen, Carolina. Gracias a todos. Y bueno, quería empezar por la primera frasecita del texto, que dice, porque al que ya tiene se le dará más y permanecerá en abundancia. Es la frase de la Biblia. Y a él, sin embargo, que no tiene, incluso lo que tiene, le será quitado. Ahora, si analizamos esta afirmación sin la profundidad necesaria, podríamos preguntarnos, ¿dónde estaría la justicia divina? Dando más al que ya tiene y quitándolo al que no tiene. Entonces tenemos que tener presente que cuando estudiamos el mensaje de Jesús, necesitamos una interpretación más cuidadosa. Siempre tenemos que recordar que Él enseñaba en parábolas. Y si no entendemos el mensaje detrás de la historia, de la parábola, sus enseñanzas podrían parecer ir en contra de la misericordia divina. Y en realidad, la vida siempre nos devuelve según lo que ofrecemos, no por la ley de causa y efecto, ya lo hemos estudiado. Entonces estamos recibiendo en todo momento en consonancia con lo que emitimos, según las acciones presentes, del pasado también. Entonces un intercambio constante. Recibimos según lo que damos. Por ejemplo, si queremos tener paz, es necesario que estemos dispuestos a construirla. La paz se le dará a aquellos que supieron pacificar su mundo interior, superar los impulsos inferiores, disciplinar sus pensamientos, armonizar sus sentimientos. Entonces, en otras palabras, la paz se le dará a todos aquellos que tengan la conciencia tranquila, a pesar de los conflictos exteriores, esa tormenta que ruge en el exterior y que no va a parar. O sea, todo aquel que sabe permanecer con su interior sereno. Entonces, eso se construye día a día, ¿no? Es fruto de un trabajo constante. También si queremos tener salud física, salud espiritual, debemos tener un autocontrol y limitar todos nuestros deseos inferiores. Si no lo hacemos, ¿a quién podríamos culpar por todos los excesos que cometemos? Por ejemplo, oportunidades para trabajar y hacer el bien están siempre presentes, siempre están ahí. Y si no las sabemos aprovechar, ¿a quién vamos a culpar? Entonces, todo aquel que está dispuesto a hacer el bien, a trabajar, va a ganar más y más oportunidades para hacer el bien. Por otro lado, aquellos que perdemos nuestro tiempo, nuestros recursos, todos los talentos que hemos recibido y no lo utilizamos para nuestra evolución espiritual y para los demás, perderemos todo nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros recursos. Entonces tenemos que entender que Dios no nos quita nada, en realidad. Y como dice el texto, tenemos que aprender a ver con los ojos del alma. Porque en realidad somos nosotros, espíritus que aún estamos adormecidos, que por descuido o ignorancia no sabemos conservar lo que tenemos, ni aumentando, fertilizándolo. Me da gracia como en el texto utiliza así palabras fuertes, así con signos de exclamación, porque de ninguna manera podemos culpar a Dios por nuestras propias miserias. Él nos da todo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Eso depende de cada uno de nosotros. Ya estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, en la práctica de todos los días, ¿no? En la vida práctica, vamos a decirlo así, alguien que busca el conocimiento, el estudio, y no hablo solamente del conocimiento intelectual, sino también del conocimiento moral, el estudio espiritual, quien busca dedicarse a aprender sobre los más variados aspectos en todas las áreas, está mejor preparado para comprender lo que la vida le ofrece, más capacitado para tomar decisiones, adquiere mayor percepción de la vida, de sus valores
y tenemos una percepción más amplia de nuestra implicación como espíritus, ¿no? Estando aquí en la tierra, en la experiencia del cuerpo físico. Entonces, cuanto más conocimiento, cuanto más experiencia, cuanto más práctica tenemos, será más nuestra capacidad de percibir y navegar más fácilmente en el mundo. Y es exactamente así con todas las cosas, ¿no? El segundo texto nos dice, ¿no? Cuanta más bondad, más triunfo, cuanto más perdón, más respeto, cuanto más amor, más luz. Y de la misma forma nos dice, cuanto más odio, más violencia, cuanto más celos, más desesperación, cuanto más desequilibrio, más sufrimiento. Entonces, inevitablemente, la vida nos da lo que damos. Esa es ley, como mencionó Sebastián. Y eso es muy importante que entendamos y que lo asimilemos, ¿no? Jesús en la parábola del sembrador nos deja entender que todos nosotros somos sembradores, ¿no? Sembradores de semillas de los más variados tipos. Podemos estar sembrando la alegría, la caridad, la fe, el amor, la fraternidad, o podríamos estar sembrando las semillas del odio, la tristeza, el orgullo, el egoísmo, la incomprensión, el miedo, el resentimiento. Y sembramos todo el tiempo, con cada sentimiento, con cada palabra, con cada pensamiento, con cada acción. Es por eso la advertencia de Manuel en el segundo texto. Él nos dice, examina, porque la ley siempre multiplicará los recursos que ofrezcas a la vida. Entonces, nuestro encuentro de hoy es esa reflexión. Queremos poder reflexionar sobre qué estamos haciendo para tener más, qué queremos que la vida nos dé de regreso, cómo estamos utilizando nuestros talentos, cómo estamos aprovechando lo que la vida nos dio, cómo aprovechamos la palabra divina que el Señor nos ha enviado. Esa es nuestra reflexión del día de hoy. Abrimos la palabra. Queremos mantener un poquito lejos con el Seba. 2 metros de distancia. Si nadie comenta, vamos nosotros, ¿no? Capaz podrías, en lo que la gente se decide, podrías explicar un poco la parábola Quería, de porque los talentos. esa frase que comenté al principio, seguro que si la fuera de contexto no tiene sentido. Y esa frase Jesús la dijo después de la parábola de los talentos. No sé si acá todos la conocen. Voy a hacer un pequeño resumen, pero sí invito a todos a leerla entera. Incluso, a mí se me hace que ya lo comenté. Invito a todos a escuchar el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan. En audiolibro son 2 horas más o menos, el tiempo que uno pierde escuchando una película. Vale mucho la pena. A mí personalmente cuando escuchaba las enseñanzas de Jesús antes del espiritismo, no entendía. A veces las parábolas son difíciles para entender, pero con el conocimiento del espiritismo se entiende. Y son 2 horas que uno recibe tanta, pero tanta luz. Bueno, sea como sea, los invito a hacerlo. Entonces, la parábola de los talentos es un señor que tenía 3 siervos y que se va de viaje. Entonces, él antes de irse le da a cada siervo talentos según su capacidad, ¿no? A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. El talento era la moneda. Era una unidad de medida y eran 30 kilos de plata, si no me equivoco, o 30 libras, algo así. Era bastante, no era poco. Entonces, el primero, al que le dio 5 talentos, cuando el Señor regresó le devolvió 10, o sea que le hizo fructificar eso, lo multiplicó y le regresó 10. Al que le había dado 2, le regresó 4. De igual manera lo multiplicó. Y al siervo que le había dado 1, ese siervo por miedo, él lo enterró.
y no hizo nada con él. Lo enterró esperando que vuelva el Señor, y cuando volvió le entregó el talento que le había dado. Entonces el Señor con ese se enojó porque no había sabido utilizarlo, porque no había hecho nada de provecho con eso. Entonces lo echó, lo sacó afuera, como dice, a donde hay crujir de dientes, y Jesús siempre utiliza esa expresión. Bueno, iba a sufrir eso. Entonces, si vemos detrás de esta parábola, hay una enseñanza muy, muy valiosa para el espíritu. Y tenemos que entender que las enseñanzas de Jesús no eran solo para el pueblo de esa época, era para espíritus inmortales. Y dependiendo del grado de conciencia que tenemos en ese momento, vamos a extraer la sabiduría de esa parábola. O sea que nos podemos juntar de acá 2000 años a estudiar de nuevo esa parábola y vamos a extraer otra cosa, dependiendo del grado de conciencia que tenemos. Entonces hay varios ángulos con el cual podemos analizar esta parábola. Y uno de ellos, a mí, el que más me llamó la atención, es el miedo. O sea, ese siervo fue paralizado por el miedo. No tuvo confianza, no tuvo fe, y tuvo miedo de hacer un error, de errar y de perder lo que había recibido. Pero tenemos que saber que haciendo errores aprendemos. Y ya lo hemos hablado, no es escondiéndonos en una cueva sin tener ninguna interacción con el mundo exterior que vamos a aprender. Esa es una, el miedo de hacer error, de cometer errores. Otro de los ángulos también es el egoísmo. Entonces, en este caso, el siervo dijo, bueno, no, él me dio uno, lo voy a esconder y le voy a devolver uno. Igual vamos a estar a mano, es uno por uno. O sea, no le voy a dar más de lo que él me dio uno, le devuelvo uno. Pero si nos ponemos a pensar, esa es la ley del talión. Ese es ojo por ojo, diente por diente. Y ahora Jesús dijo en el Sermón del Monte, bien claro, dijo, si su justicia no excede la de los fariseos y los escribas, no entrarán al reino de los cielos. Entonces eso no es suficiente, y la realidad es que el 99% de la gente actúa de esa manera y no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Jesús bien claro nos dijo, si alguien te pide que camines 1 milla con ellos, camina 2. Si te piden la túnica, dale la capa. Entonces pienso, Jesús es nuestro ejemplo a seguir, aquel que nos enseña. Imaginémonos si Jesús, cuando vino sobre la tierra, él hubiera devolvido la misma moneda con la cual le pagamos. No hubiera hecho. O sea, Dios, él nos da todo. Dios, la ley divina es abundancia. Dios hace salir el sol sobre los justos, sobre los injustos. Él da, solo da. Entonces, usar ese patrón de no, me das uno, te doy uno, y ahí quedamos. Vamos a seguir en un planeta de expiaciones y pruebas. Entonces, todos esos talentos que recibimos, todas esas herramientas que no son nuestras, que nos concibe la providencia divina, es para sacar lo máximo de esta encarnación, para hacer fructificar, para esparcir, para multiplicar lo que hemos recibido. Y creo que debemos reflexionar cada uno de nosotros con los talentos que hemos recibido, cuántas veces también los enterramos esos talentos, no hacemos nada. Con la salud que tenemos, la juventud, la salud, ¿qué hacemos? Salimos a fiestas, trabajamos para acumular cosas vacías que no tienen ningún sentido. Con el tiempo que tenemos, el tiempo es uno de los talentos más valiosos que tenemos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Lo malgastamos y el tiempo es muy limitado. Le comentaba a Yuri, estas últimas 2-3 semanas fueron difíciles porque estuve expuesto hacia muchas situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles son talentos que recibimos, son oportunidades, ¿no? Para poner a prueba lo que aprendimos, para cambiar. O sea, la tormenta allá afuera está siempre, pero para que podamos cambiar en nuestro interior, ¿ah? Para que sea diferente. Porque uno le pide, como le decía Yuri, uno pide, Señor, me entrego en tus manos, sea el camino que sea, me entrego, pero cuando llegan esos caminos, esas situaciones difíciles, uno se queja y ahí uno no quiere, y uno pide para que cambie, no quiere.
Entonces, son recursos que nos llegan, oportunidades que nos llegan para trabajar, ¿no? Para sobrepasarnos. Entonces, eso, igual los invito a todos para que la lean a la parábola, es muy bonita. Ya, esa parábola de los talentos tiene muchas... ¿qué quieres comentar? Esa parábola de los talentos tiene muchas facetas, ¿no? Podríamos tomarlos de diferentes ángulos, pero si reflexionamos, ¿no? Nos damos cuenta de que realmente somos muy bendecidos, porque Dios nos da muchos recursos, nos da salud, todo lo que mencionó Sebastián, tenemos muchos recursos, muchos talentos, ¿no? Acá en esta parábola utiliza la moneda, pero en realidad los talentos es todo lo que Dios nos dio. Y Él nos da tanto para ayudarnos en nuestra evolución. Ahora, nuestro trabajo, nuestro deber es mantenerlos, es cultivarlos, es ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, el que tiene más, el que más tiene porque es resultado de su esfuerzo, de su dedicación. Tendrá más porque será por mérito. En cambio, aquel que se le quita, vamos a decirlo entre comillas, ese resultado en una actitud de no buscar el desarrollo de esas virtudes, de no acoger el aprendizaje, de no poner en práctica lo que se está adquiriendo y lo que ya adquirimos en el pasado. Entonces, por eso que Jesús nos dijo, ¿no? Que nos esforcemos por cultivar las virtudes del alma, porque esas son las riquezas imperecederas, ¿no? Esas son las riquezas que los ladrones no roban, que el óxido no corroe, que la polilla no consume, ¿no? Los talentos del dinero, el poder, el estatus social, la riqueza material en general, todo eso se quedará en el mundo porque pertenece al mundo. Son objetos, son valores que se quedarán aquí. Las únicas riquezas que nos quedan después de la muerte del cuerpo físico son aquellas las que Jesucristo nos llama a conquistar, las riquezas del alma, porque esas son perennes, son eternas, son verdaderas. Lo único que es nuestro es lo que nos llevamos después de la muerte en nosotros, de nuestra alma, nuestro espíritu, sea bueno o malo. Entonces, todo está en nuestras manos, definitivamente. Karen, levantaste la mano, y Carolina. Hay mucho para reflexionar, gente. Sí, no, es que es demasiado, así como mucho, cada frase, ¿no? Del texto tiene algo que reflexionar y justo la segunda parte del texto realmente me llamó mucho la atención porque es como recibir inmediatamente lo que das, recibes, ¿no? Ahí decía, o sea, entre más odio, entre menos trabajo, o sea, todo lo que estamos cultivando prácticamente. Entonces, pues es realmente un trabajo muy grande, pero creo que tenemos pues las herramientas para reflexionar. Y estaba pensando en lo que decía Sebastián, la ley del talión, cómo estamos acostumbrados a automáticamente, no, es que si esta persona fue así conmigo, pues yo también. O sea, es algo inconsciente, es algo rapidísimo. Entonces, eh, yo he estado reflexionando mi actitud estos días y me doy cuenta que reaccionaba así y decía, no, pues si esto, pues yo también. Entonces, híjole, era algo bien fuerte trabajar con ese orgullo y decir, es que es puro orgullo, es pura vanidad, o sea, me está lastimando el ego en realidad, pero yo ya sé, yo ya estudié, entonces no puedo reaccionar igual. O sea, ya es más responsabilidad de nuestra parte hacer las cosas diferente, porque siento que en esta ocasión no podemos decir, ay, nadie me dijo, nadie me explicó. O sea, tenemos estudios de 1 hora y media hablando de esto, como para volver a la vida y tener las mismas actitudes de siempre que nos han puesto el pie en diversas situaciones. Y, y realmente me pongo a pensar cómo esa simple actitud de la ley del talión ha destruido relaciones, familias, o sea, es esa lucha constante de lo que tú me das, yo también te voy a dar y
y es una lucha ahí entre el orgullo, el ego, la vanidad y siento que es súper triste. Entonces, me parece una enseñanza muy, muy grande, muy, muy buena y mucho trabajo por hacer. Gracias. Esta es la justicia humana. Según la justicia humana, está bien, estamos a mano, pero la justicia divina no funciona así. Y nosotros si seguimos según la justicia humana, permaneceremos aquí. En esta vibración, en este planeta, tenemos que hacer mucho más que eso. Y Jesús justamente vino a mostrarnos qué hacer. Pero sí, es difícil porque cuando llega el egoísta que no me quiere dar o que me trata mal o que me trata de esa manera, lo primero que dispara en nosotros es, no, esa es actitud. Siempre No, estamos como a la defensiva, ¿no? Siempre estamos a la defensiva. Y si ves que esa ley del talión es como un círculo, ¿no? Un círculo que nunca termina. Entonces, tú me das, yo te doy. Tú me das, siempre, siempre a ver quién pega más fuerte. Hasta que definitivamente uno dice, no, ok, me trataste mal, ahora yo te trato bien. Ahí se rompe ese círculo, ¿no? Y eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Eso es lo que, esa es la esencia de salir de esa ley del talión y ir a la ley del amor. Antes de pasar a Mirna, Carolina, te he levantado la mano. También me había llamado mucho la atención esa parte, ¿no? De cómo estamos acostumbrados a pagar el mal con mal. O sea, cuánto trabajo nos cuesta como humanidad pagar con bien el mal que nos hacen para justamente revertir ese efecto y cortar esa cadena interminable de la que hablas, ¿no? Entonces, digo, si solamente cambiara ese chip en toda la humanidad, ¿cómo estaríamos, no? Como creo que el planeta daría un salto gigante en su evolución. Y nos cuesta trabajo porque justamente sale herido nuestro ego, ¿no? Y creo que salen heridas del pasado que tenemos todos como humanidad, o sea, los pueblos han sido sometidos, pero se nos olvida que son por los mismos pueblos, otros humanos, o sea, somos nosotros mismos que nos hemos dañado los unos contra los otros, que traemos heridas muy profundas y pues una lucha cuando realmente pues somos hermanos, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista como hijos de Dios, o sea, somos hermanos y nos cuesta demasiado reconciliarnos pues con nuestra propia familia, yo creo. Y pensaba también en las personas o sea, como hay personas que nacen en un hogar de escasos recursos y, y trabajan y trabajan y trabajan y llega un punto donde lo logran, ¿no? O sea, aquellos que no se les dio, pero sin embargo toman como pues esta responsabilidad de, pues me toca, ¿no? Yo creo que igual y también eso depende, no sé, a lo mejor estoy equivocada, en vidas anteriores quizá no hicieron buen uso de recursos y ahora les tocó empezar desde cero para darle y darle y ganarlo por sus propios méritos, así como por sus propios méritos lo perdieron. Yo creo que también pasa al revés con las personas que nacen en lugares muy abundantes de recursos. Y lo mismo, si no lo trabajan, pues lo pierden y si lo siguen trabajando y hacia el bien, pues de alguna manera se conserva. Si realmente recibimos lo que damos y se nos olvida que a veces queremos recibir, pero lo primero es dar. Y cuando no estamos recibiendo lo que queremos, yo creo que ahí cabe la pregunta, ¿no? O sea, estoy dando eso y funciona en todo, en los trabajos, en tus relaciones personales. O sea, a veces demando algo que yo misma no estoy dando. Entonces sí, es muy reflexivo el tema de hoy y pues gracias. Gracias por traerlo. gracias, Carmen. Mirna, Sí, hola. Nosotros estábamos, ya conocíamos esa, pero sí lo tomábamos literalmente económicamente. Dios le dio 5 monedas a uno, 4 al otro, uno, no sé. Y esa era nuestra pregunta. Económicamente, ¿qué tiene que ver? la fortuna que recibimos también son talentos dados.
Y dicen que la fortuna es una de las pruebas más difíciles Difícil. para sobrepasar, porque uno cuando tiene fortuna, uno que no tiene nada podría decir, fulano tiene, se la guarda toda para él, es súper egoísta. Yo si tendría sería diferente, pero yo no estoy en los zapatos de fulano, no sé cómo sería si estaría ahí en sus zapatos. Entonces, obviamente cuando recibimos fortuna, la recibimos para que, ¿no se Le acuerdan? damos buen uso. Sí, cuando hablamos de que Dios tiene que ser el centro de todo y todos los recursos que tenemos tienen que ser para Dios, para el bien. Entonces, teniendo fortuna, si hacemos aprovechar a los demás con eso, es bien, la usamos de buena manera, dando a organismos, teniendo, no sé, Haciendo haciendo caridad. caridad con eso, utilizando esos recursos no para nuestro propio egoísmo, pero Ujú, para el bien de los demás también. exacto. Eso Entonces, sería que Dios te va a dar más. Está de acuerdo con el esfuerzo. Mira, si tú ves la primera parte, él dice, ¿no? Dice, el Señor misericordioso, amor misericordioso, estimula los esfuerzos que tienden al bien en todos los aspectos, sea material, sea emocional, sea moral, sea espiritual, todos los aspectos que tienden al bien, sostenidos, perseverantes. Estos esfuerzos invocan la gracia del Señor como un imán que atrae hacia lo mejor, hacia lo más avanzado. Entonces, todos los talentos monetarios, mi talento de, no sé, de compartir la palabra, el talento de Sebastián de ser comprensivo, el talento de Karen de ser sincera, todos esos talentos, cuando nosotros los sostenemos en el bien, se multiplican, todo se multiplica, porque estamos lanzando al universo, estamos lanzando el bien, recibimos el bien incluso en lo monetario. En nosotros, el chico Javier, cuando Emanuel se le apareció bueno, cuando no, apareció, no es la buena palabra, cuando empezó a guiarlo en su camino, él le dijo, bueno, tienes que empezar a hacer la caridad. Pero Chico era súper pobre. Chico siempre trabajó en el Ministerio de la Agricultura como secretario. No tenía, ellos era una familia numerosa y no tenían dinero. Y él dice, pero ¿cómo voy a hacer caridad si a veces no tengo ni para comer yo un pan? Entonces, Emmanuel le dice, confía, chico, confía. Entonces, él, con lo poquito que ganaba, iba y daba y repartía. Y a veces no tenía nada para dar y él salía igual y con la confianza en Dios y llegaban camiones de comida, lugares, personas que le daban donativos para que él pudiera continuar a hacer la caridad. Entonces, cuando uno hace el bien, el universo se arregla para poder continuar a hacer el bien, para que podamos continuar a hacer el bien. Entonces, incluso en lo monetario, Mirna, si estás, y hay una pregunta en el libro de los espíritus, no recuerdo el número, pero dice, Kardec pregunta si los espíritus nos ayudan incluso en las cosas materiales. Y los espíritus responden, sí, te ayudan en las cosas materiales para que puedas concentrarte más en las cosas espirituales. Entonces, una persona que tiene hambre, que no tiene trabajo, que no tiene para comer, es difícil que se concentre en el lado espiritual, porque tiene que pagar las cuentas, porque tiene que comer, porque tiene que darle de comer a sus hijos. Entonces dicen los espíritus, sí, incluso en las cosas materiales ayudamos para que puedas darle el lugar que es importante al lado espiritual. No sé si quedó ahí clara la pregunta que hice. Mi tía tu hermano, Sayuri, y hay una pregunta de mi tía Beneca. Sayo y Sayo y Nicole. Nicole. Buenos días a todos. Reflexionando mucho, un poco, todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, y haciendo reflexión a la lectura. Mi abuelo siempre nos enseñó el ayudar a las personas sin ningún interés, y el resultado lo hemos visto. Mi mamá, yo recuerdo que también siempre ha ayudado a mucha gente.
Y yo cuando estaba más chamaca a veces decía, mi mamá no entiende, porque a veces la gente no responde como debería. Pero creo que al final de cuentas, todas esas cosas buenas que ellos han dado se les ha regresado. Y creo que si nos ponemos a pensar, la mayoría de nosotros hemos hecho alguna acción buena y en algún momento sin pedirlo y cuando más lo hemos necesitado, ha llegado. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, ¿no? A veces no nos damos cuenta de todas esas cosas que nos regresa la vida. En algún momento, pues igual yo creo que todo mundo ha estado sin dinero y no falta aquel amigo que en algún momento pude echarle la mano sin esperar eso a cambio y que llegue con una torta, por decirlo así. Entonces, esto nos hace ver que efectivamente, ¿no? Todas las cosas buenas que damos se nos regresan. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos alrededor de nosotros cosas no tan gratas? Efectivamente, es porque nosotros atraemos esas cosas, porque nosotros aspiramos esas cosas. De repente decimos, híjoles, pero en este camino del cambio, a veces dices, híjoles, me he quedado sola, pero en realidad no es que te quedes sola, es que en realidad estás con las personas que ya realmente están en la misma sintonía que tú. Son las personas que realmente necesitas en tu vida para poder cambiar. Y a veces son 2 o 3 y está maravilloso porque esas gentes son las personas que te van a ir ayudando. Creo que en su momento y pensando, ¿no? En cuestión laboral o en cuestión espiritual, efectivamente a veces uno hace las cosas sin pensarlo y sin la intención, vaya, de, de hacer el bien o inclusive hacer el mal. Hace poco fallece la abuela de Sayurita y me di cuenta que había actuado muy mal, muy mal, que mi ego había sobrepasado eh, a algo en el cual yo había afectado. En su momento quise reflexionar y creer que no lo hice con esa mala intención, que yo lo hice con la intención de proteger a alguien que tú quieres. Pero también me llevó a pensar que a lo mejor no fue con esa intención, ¿no? Sino que fue mi ego y fue mi egoísmo de, de, de haberme sentido dañada y conscientemente o inconscientemente también hice ese daño. Y no nada más a doña Irma, ¿no? Que en paz descanse, sino que en ese transitar, pues me llevé a mi hija también, ¿no? Y eso me hizo darme cuenta de que tenía que cambiar, que tenía que reflexionar, primero por mí y segundo por ese daño que hacemos inconscientemente o conscientemente sin querer dar nuestro brazo a torcer. Decimos que todas las experiencias, inclusive sobre todo las que no son tan gratas, son las que nos van enseñando, afortunadamente o desafortunadamente, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia y muchas más que han pasado me han enseñado que siempre tenemos que ponernos en el lugar de los demás, que cada vez que yo vaya a actuar de alguna forma es ponerme en el lugar de la otra persona y, y tratar de pensar cómo se sentiría con mi palabra, con mis acciones, eh, inclusive con mi pensar o mi sentir, y cómo me gustaría yo sentirme con todo eso que yo doy, ¿no? Ahora, gracias a Dios, puedo decir, siempre he sido bendecida, pero creo que ahora con estos cambios, con estas reflexiones y con algunos cambios que todavía me hacen falta, me han llevado, ¿no? A estar mucho más bendecida. Hace poco estaba platicando con mi hermana
precisamente también cómo nos envolvemos en la vida y damos por hecho muchas cosas y le damos mucha importancia, y no es que no la tengan, pero le damos mucha importancia a cosas a las cuales si no las hacemos no va a pasar nada, y a las cosas que a veces queremos hacer y que sabemos que nos va a ayudar, y no nada más a nosotros, sino que va a ayudar a los demás, lo vamos dejando. Y en cuanto tenga tiempo y cuando pueda y no es así, no es así, porque efectivamente si tú das 1, vas a recibir 2. Si tú das 2, vas a recibir 10. Entonces, pues ahí está mi experiencia y difícil sí, porque a veces tener 47 años actuando de cierta forma no es fácil modificarla. Mas, sin embargo, una vez que tenemos esa conciencia y damos sin esperar, la vida no lo va a regresar. Gracias, señora. Creo que una parte de tu comentario respondió un poco lo que está preguntando Bene. Si seguimos ayudando a gente que nos dañan, tenemos que entender que nosotros siempre tenemos que tender la mano al prójimo, pero no nos podemos hundir con él al agujero. Eso es obvio, ¿no? Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser bobo. No es, Sí. y el dolor, recordemos que el dolor es una alerta también para despertarnos que algo no estamos haciendo bien, que no estamos yendo por buen camino. Entonces, si trato con esta persona y me lastima, no es por ahí, no es por ahí. Te tendí la mano, traté, no funciona, no funciona. hay gente, hay más gente a otro lado que está necesitando y que realmente van a apreciar esa ayuda. Entonces es con la experiencia, ¿no? Si usted con la misma persona tiene la misma experiencia cada vez o con el mismo tipo de personas en las mismas situaciones, pues hay un aprendizaje ahí, ¿no? Hay que abrir los ojos, hay que reflexionar antes de actuar. Entonces, hay mucha gente que realmente está necesitando ayuda y que va a apreciar esa ayuda. Entonces, alejarse de las personas ingratas muchas veces es lo mejor que podemos hacer. Y sí, todos tenemos baja autoestima, todos tenemos miedo al rechazo social, todos tenemos miedo a la soledad íntima. No es solamente usted que puede sentir, todos nosotros estamos así, por eso estamos en este mundo, ¿no? Pero lo importante es que las experiencias no se repitan, porque mientras no aprendemos, va a estar ahí el mismo tipo de persona, la misma situación, hasta que no le caiga el 20 y diga, no, hasta aquí llegué. Sí, mismo que sea de la familia. No podemos complacer a todo el mundo. Es imposible complacer a todo el mundo. O sea, en todos lados hay gente que nos va a querer, gente que no nos va a querer, gente que nos va a despreciar, juzgar. Vamos a pasar la palabra a Nicole. Sí, híjole, quiero decir muchas cosas, pero bueno, empezando por la parte que mencionabas, Yuri, de cuando se nos da justamente como lo material para enfocarnos en lo espiritual, me llamó la atención. Yo siento que pasé un buen par de años justo donde se me quitó, ¿no? En casa, y fue el momento en el que yo tuve que voltear a ver mi vida espiritual así una tras otra, ¿no? Y de repente cambia a un periodo otra vez donde, bueno, me toca labrar, trabajar por mí misma, ¿no? O sea, hacerte un adulto responsable y donde pues toca abundancia, pero la verdad es que también tenerla es una gran responsabilidad porque también hay una línea muy, platicaba con Carol, ligera, en la que te puedes perder en trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Y también te olvidas, ¿no? De esta parte espiritual. Yo la verdad agradezco pues este día, ¿no? En particular, porque mis días son muy ocupados, me han tocado que son muy ocupados y agradezco este día de tenerlo de reflexión, ¿no? De seguir en el camino, porque pues si bien sí, o sea, nos da lo material, pues ciertas comodidades, necesidades, suplirlas, pues sí también hay una raya muy ligera en la que te puedes perder, ¿no? Entonces,
La verdad es que sí pienso en ello. Justo también platicaba con Caro que esta semana en particular, bueno, la pasada, me llegó un mensaje donde yo decía, bueno, ok, ahora está esto fluyendo, ¿no? Que me costó trabajo, me está costando trabajo, y a veces uno quiere tirar la toalla, ¿no? Porque también dices, bueno, pues también sé lo que es no tener y sé sobrellevarla, ¿no? O sea, si bien me pongo a pensar, si otra vez se me volviera a quitar, sé que puedo, ¿no? O sea, sé que no estoy sola y sé que no pasa nada, o sea, esto es temporal, pensaba, ¿no? Pero me llegó así un mensaje, una voz que me decía que ahora tocaba equilibrar, ¿no? O sea, el trabajo, lo espiritual, la vida personal, y no es sencillo. La verdad que no es sencillo, es una chambota que digo, órale. Me pongo a pensar, ¿será la crisis de los 30? ¿Qué pasa? Pero sé que pues ahí la llevamos todos, ¿no? Y me gustaría compartir este mensaje y también lo que mencionaba Carito y Karen de esta ley, ¿no? De que tú me haces, yo te hago. También he reflexionado mucho esto en el trabajo, en comentarios de amigas que me buscan para platicar, pues cómo hay gente todavía que está pues herida, ¿no? Y la labor también de no reaccionar nosotros ante esas actitudes, pues también, si no, como dice Caro, nunca se va a romper el ciclo. Entonces, también lo he estado presenciando en mi día a día esto y pues me da mucho gusto también ver como mi crecimiento, ¿no? Porque sí, la verdad, honestamente, si hubiera sido una Nicole de hace años, pues también reacciono igual. Y ahorita es como que, bueno, pues si ignoro eso, si actúo de la mejor forma, pues igual y hasta la otra persona, pues entiende que conmigo no va a poder, ¿no? Y hasta el final y somos amigos, no sé, o sea, pero pues sí hay mucha gente allá pues herida y pues toca estar alineado para pues no reaccionar ante eso. Entonces, pues eso era lo que quería compartir y gracias. No caer en los ruidos del mundo. ¿Ah? Ser del Ujú. mundo sin ser del mundo. Vivir Y en el mundo sin ser del mundo. es una gran labor. Creo que varios de nosotros quisiéramos estar en esa crisis de los 30 que te quejas, pero bueno. Eh, Creo que la palabra más importante que dijiste, Nicole, es equilibrar. Porque sí, estamos en el mundo material y los espíritus nos dicen, vivan como hombres de su época, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tener nuestra casa, o sea, sí tenemos, pero no podemos dejar de lado el espíritu haciendo eso. Entonces, equilibrio, esa es la palabra, equilibrar. Equilibrio, no olvidar siempre lo que nos dice Jesús. También busca primero el reino de los cielos porque el resto será acrecentado. Entonces, yo diría que sí, el equilibrio es muy importante, pero qué es lo que nos llevamos de aquí? Solo lo que cultivó nuestra alma, solo las riquezas imperecederas, eternas. Entonces, sí, el estatus social, el trabajo y todo eso, sí es importante, claro, todo el mundo tenemos cuentas que pagar, pero lo más importante es el lado espiritual. De mi punto de No, vista. sí, porque esa enseñanza es bastante clara, o sea, buscad primero el reino de los cielos y todo el resto será acrecentado. Entonces, a mí el último parágrafo me llamó mucho la atención cuando Emmanuel dice, examina lo que sientes, piensas, lo que dices, lo que haces. La ley siempre multiplicará los recursos que ofrezcas. O sea, cuando uno dice, ah, bueno, estoy emitiendo y va a regresar, pero acá Emmanuel nos está diciendo que cuando sale de mí, la ley multiplica. O sea, que no recibo lo que mandé, sino multiplicado, ¿no? Entonces pensaba todo, seguro que todos nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestros pensamientos, de lo que sentimos, porque estamos constantemente emitiendo. Pero lo que sí pensé en la palabra, lo que sí no nos damos mucho cuenta es la palabra, lo que decimos. Y seguido uno habla, no sé, habla como con un lenguaje vulgar, así como se habla en la calle, o como hablan en mi pueblo, o como está la moda de hablar. Groserías, Sí, ¿no? groserías y todas esas palabras tienen como graves repercusiones, porque es lo que estamos mandando. Poder energético. Una carga energética tienen esas palabras. Entonces, como para nosotros, a nosotros los espíritus ya nos llamaron la atención sobre el hecho del chisme, por ejemplo, o
de la crítica destructiva, uno dice, uno lo toma como algo banal, en realidad. Como broma también, ¿no? Uno Sí. hace comentarios sobre los demás en broma y Entonces creo que eso es importante, que utilicemos nuestra palabra para construir, para edificar, para inspirar a los demás, ¿no? Y por lo menos nosotros que tenemos esta conciencia de toda esta realidad más sutil, tenemos que empezar a tomar cuidado con eso. ¿Qué pensamos, qué sentimos, qué decimos? Sobre todo cómo actuamos, obviamente también. Entonces, creo que como dijo Karen, si agarramos el texto y analizamos cada frase, tiene enseñanzas muy, muy valiosas y en realidad cuando uno estudia los textos, así debería ser, agarrar cada frase y reflexionar, porque contienen mucha, mucha, mucha información. me llamó la atención otro pedazo del texto que me gustaría también que reflexionemos. Cuando él dice, el hijo que no cultiva el campo que su padre ha ganado con el trabajo y que le ha dejado como herencia, ve cómo ese campo se cubre de maleza. Quería que reflexionemos sobre eso porque no nos damos cuenta lo que tenemos, ese campo que tenemos, ese campo que Dios nos dio es una herencia, es la herencia de nuestro Padre. Creemos que somos dueños de las cosas, tenemos la impresión ilusoria, diría yo, de poseer oportunidades, pero en realidad somos únicamente usuarios, usufructuarios, perdón, ¿no? Todo en la vida, escuchen bien familia, todo en la vida, de la más pequeña partícula subatómica hasta la más grande constelación, pertenecen a Dios. Nosotros, espíritus, donde quiera que estemos, encarnados, desencarnados, ya sea en la tierra o en otros mundos, en realidad gastamos, en realidad usamos lo que no nos pertenece. Todo lo recibimos como un préstamo de Dios. Nuestro Padre nos concede todos los recursos para que los utilicemos en nuestra sublimación, un poco lo que hablamos con Mirna, la pregunta de Mirna, para nuestra sublimación tanto como en el conocimiento como en la virtud, pero todo le pertenece al Padre. Chico nos dice, ¿no? Los bienes materiales, las riquezas de la inteligencia, los procesos, los vehículos de manifestación, o sea, el cuerpo, el tiempo, la forma, las etiquetas de todos honores de cualquier tipo, todo es propiedad del todo misericordioso, todo es propiedad de Dios, propiedades que Él nos concede para perfeccionarnos, para que podamos adquirir los valores eternos. Que finalmente esos valores eternos se resumen en el amor y la sabiduría, hasta que no conquistemos lo nuestro, hasta que no conquistemos las cosas por nosotros mismos, todo lo que tenemos Dios nos los presta. Ahora nosotros ya tenemos la razón, ya adquirimos este raciocinio. Tarde o temprano, y no es una amenaza, es una constatación, tarde o temprano tendremos que responder, tendremos que dar cuenta de todo lo que usamos y de la forma en cómo lo usamos. ¿Qué estoy haciendo con mi salud? ¿Qué estoy haciendo con mi inteligencia? ¿Qué estoy haciendo con mis recursos materiales, con mi tiempo? ¿Acaso estoy dejando crecer la cizaña que nos habla la mala hierba que nos habla el texto? ¿O estoy trabajando duro para arrancar esas malas hierbas de mi campo? ¿Estoy trabajando y estoy valorando los préstamos del Señor? ¿O estamos como la azada, ¿no? Del segundo texto? La azada es una herramienta que se usa en la agricultura. Yo no lo sabía, por eso lo fui a buscar. Entonces, estamos valorando eso o estamos en el reposo que nos lleva a la inutilidad. Viendo la tele todo el día, tengan por seguro que no avanzamos, ¿no? ¿Estamos dando bien uso del campo que nos heredó el Padre o no? Esa es nuestra... Reflexionemos en eso, pensemos en eso. ¿Quién levantó la mano? Carolina. Karen.
Sí, es que justo estaba pensando eso que estabas diciendo y hay una parte en el Evangelio donde nos hace reflexionar que así como Dios nos ha dado todo, así de rápido nos lo puede quitar. O sea, muchas veces se nos olvida que realmente es un préstamo y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y nosotros vivimos en la ilusión pensando que siempre vamos a estar con esta salud, con la situación material, o sea, que se nos olvida realmente pensar que todo es momentáneo, ¿no? Y pocas veces damos gracias por lo que tenemos y como dices tú, usarlo sabiamente, porque no sabemos si el día de mañana vamos a poder caminar, vamos a poder ver, vamos a poder, o sea, realmente no tenemos o hasta hoy no hemos tenido conciencia sobre esto, entonces, pues aprovechar, ¿no? Aprovechar cada día y no dejarlo para mañana. Gracias. ¿Saben lo que me hizo pensar a mí? ¿Vieron a André Luis? Que él era un gran doctor en la tierra, que tenía su consultorio, su estatus de doctor. Él cuando fue al mundo espiritual, él reclamaba, él decía, yo soy un doctor, denme un consultorio, quiero trabajar. ¿Y qué lo pusieron a hacer en la película de él? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué ocupación le dieron? A limpiar pisos. Barría el piso. Sí. Barría el piso. Entonces él tenía ese talento, era ese doctor así tan reconocido, pero lo pusieron a barrer el piso. Ahora uno puede decir, pero qué malos, ¿no? Lo pusieron a hacer algo tan feo. Pero barriendo el piso, lo que él hacía, él observaba, él veía lo que hacían las enfermeras, lo que hacían, cómo se comportaban los pacientes. Entonces era una reeducación, él estaba aprendiendo. Entonces sí, lo que no usamos, nos lo van a sacar. Y eso lo describe así como súper bien esa parte de la película. Antonio. Hola, yo quería comentar acerca de, ahorita que estamos hablando de este tema, estoy adentrándome en un nuevo libro de Manuel precisamente, y algo que me llamó mucho la atención fue cómo hay decisiones que tomamos en la vida que pueden parecer como superfluas, pero que tienen un peso eh, muy, o sea, tienen un peso muy determinante en nuestra alma para nuestra evolución. Este libro se llama Hace 2000 años, es un librazo y habla de una... Se cortó, Antonio. Se Se perdió la salió. conexión. Pero sí, ese libro se lo recomendamos a todos porque es muy, muy bueno. En lo que regresa Antonio. Vamos a pasarla a Mirna o Arturo. Sí, es una pregunta de esa película que dice, Sebas, hay una sola persona que reza por él, bueno, su mamá, y una que, la tengo que atender. Ujú. Eso es importante que la gente, esas oraciones por nosotros valen Siempre. porque ahí esa persona que dices, hijo, pues no la quería atender y le daba flojera que porque era casi que la última y no me paga. Y es la única que dices que era muy bueno y no sé qué. Entonces, ¿eso le ayudó a subir un poquito? Sí, ¿O, sí. o debieron haber rezado más? No, sí, todas las oraciones ayudan, todo ayuda. Y él mismo que lo hacía de mala gana, lo hacía igual. Y lo hacía de mala gana, Lo me hacía acuerdo. igual. Pero a veces nos dicen mismo, hay gente que hace caridad, o sea, para figurar en el diario, eso, pero está haciendo igual. No Para es por figurar en el Facebook. en el Facebook, pero está haciendo igual, está ayudando a alguien igual. Entonces sí Ah, ok. también cuenta, Ok. sí. Ya hemos tenido varios estudios sobre la oración, pero haremos más. La oración siempre es un tema muy importante y todas las oraciones ayudan, Mirna, todas. Y muchas veces, por ejemplo, o sea, la única persona que rezó por él y que le ayudó es alguien que él ni siquiera habría pensado, ¿no? Entonces, muchas veces pues oremos, ¿no? ¿Cómo se llama? Divaldo Franco, no sé si lo conocen, Divaldo también un gran medium de Brasil. Él dice que un día leyó
un anuncio en el periódico de una persona que se había suicidado, que tenía una familia y todo, o sea, por problemas económicos esta persona se suicidó. Entonces a Divaldo Franco realmente le impactó ese caso y empezó a orar por ese suicida, empezó a orar por él y dice que él oró por años, que él siempre oró por él. Y un momento dado, Divaldo se estaba pasando por una situación muy difícil y él cuenta, ¿no? Que él estaba en una desesperación total y cuando él se sintió decaer, ahí vio la presencia, llegó la presencia de un espíritu. Entonces, este espíritu que era el suicida, le dijo, no llores, hermano, no llores, porque nosotros, los que estamos más sufrientes, te necesitamos. Entonces ahí Divaldo dice, pero ¿quién es este espíritu, no? Entonces el espíritu, el suicida le dice, la única persona que me llegó a mí, ese rezo fuiste tú, y por años fue gracias a tu rezo que yo salí de ese loop de revivir el suicidio día tras día. Él se aventó a los rayos, ¿cómo se dice? Los ruedas del tren, no, a los rieles, a los rieles del tren. Entonces el suicida comentaba que él vivía eso, cuando el tren le llegaba y pum, y el tren iba y regresaba y pum, vivía eso en el lado espiritual. Dice que solamente esa oración de Divaldo lo sacó de ahí y fue ese espíritu quien le vino a ayudar después. Entonces, bueno, las oraciones son siempre un bálsamo para cualquiera, tanto encarnados como desencarnados. Y también él hizo caridad, aunque no quería, estaba haciendo caridad. Claro. Entonces hay que hacer caridad. Definitivamente. Antonio, ¿quieres retomar la palabra? Gracias, pero es que se me apagó. Bueno, estaba diciendo que a veces no tenemos no sabemos como la importancia de nuestras acciones y cómo esa acción o esa divergente que tomamos a veces tiene una repercusión tan grande en nuestra vida que nos toma muchísimas encarnaciones volver a retomar ese camino que dejamos por un lado. En no me voy a extender mucho, pero en este libro habla de la encarnación que él tuvo cuando conoció a Jesús y cómo Jesús lo llamó y él decide no tomar ese llamado. Él decide como continuar con su vida y él decide como, yo lo resumo en algo muy particular porque eso fue lo que más me quedó grabado, es el orgullo que él tenía, como, pues como era un patricio, no era como una persona de la política y de la alta sociedad de Roma, y como él, por no subajarse, entre comillas, pues a convivir con la gente más humilde de ese entonces y el no reconocer que él no tenía la superioridad ante todo y el no reconocer a Jesús como un ser superior, y su orgullo lo llevó a una serie de situaciones que lo hacen pues entrar en una decadencia muy penosa. Entonces, yo lo resumo en general en esa encarnación, bueno, hasta ahorita lo que he avanzado es el orgullo y cómo el orgullo es realmente un veneno muy grande en nuestra vida. Yo me identifiqué mucho con él porque mientras yo estaba como o sea, mientras yo estaba en este libro, yo me identifiqué mucho porque realmente yo pude ver en mí un reflejo de él, o sea, me pude ver como una persona orgullosa todavía, una persona con muchas cosas a trabajar y como ese espejo y verlo a él como contando su historia me hizo ver cómo ese orgullo puede dañarme al punto en que yo podría llegar a vivir una situación similar a mi realidad, ¿no? Entonces eso nos toma como un punto a reflexionar y cómo hay muchas cosas que aún necesitamos trabajar nosotros mismos. Y hace pues, reflexión con esto, ¿no? Porque al final, esta parábola de los talentos, por ejemplo, aquello que nosotros recibimos y que no estamos usando para con los demás, y aquellos que nosotros también se puede poner o se puede contraponer a aquello que te dieron para trabajar en esta encarnación.
no solamente aquello que te dieron, que tienes tú, un talento que tengas tú desarrollar, sino también aquello que te dieron a ti para hacer, aquello cual tú veniste a trabajar, y el no hacerlo, el no trabajar aquello a lo cual te dieron, también viene a constituir algo desperdiciado. O sea, como algo que tú, si tú identificaste una parte oscura en ti, por ejemplo, en mi caso, el orgullo, y tú no lo quieres trabajar, tú puedes decir, ay, ¿sabes qué? A la siguiente lo voy a hacer. Que con, no sé, con alguien reflexionábamos o platicábamos de que, ay, la siguiente encarnación, César fue el que dijo, la siguiente encarnación lo hago. Pero ¿qué tal si esa encarnación no sabes en qué condiciones vas a venir, o no sabes en cuándo vas a regresar, o no sabes las circunstancias que se van a poner en tu camino para... Entonces el momento realmente para hacerlo es ahora, pues. El momento para hacer lo que tenemos que hacer es ahora, porque no sabes, y ahora, o sea, es que no he terminado el libro, pero a lo que yo, porque yo soy muy, o sea, yo soy muy adelantado, entonces ya leí, obviamente, las siguientes encarnaciones de él, entonces sé que tarda muchas encarnaciones para corregir ese error. Por O eso sea, se yo ya llama hace sé, 2000 años, se tomó 2000 años para que pudiera como entonces, regresar a ese entendimiento. qué complicado, o sea, o sea, esa decisión que decides no tomar, o ese camino que te están abriendo la oportunidad, porque él realmente le tiende la mano y le dice, ven, o sea, ven conmigo, ¿no? O sea, yo te voy a enseñar, y él decide como, o sea, lo niega completamente, y dice, no, o sea, y él reconoce la grandeza de él porque él hasta se hinca o sea, él reconoce la grandeza, pero ante disiparse la situación, él después empieza a vender la idea de que no, eso fue, o sea, él no puede ser. Entonces, cómo la mente y el orgullo le juegan en contra para terminar, pues, completamente perdido, ¿no? Y yo ya sé que en sus próximas encarnaciones hasta se vuelve monje ay, perdón. La próxima se vuelve esclavo, la próxima se vuelve esclavo. De Bueno, pasar a Patricio a autoridad de Roma, se vuelve esclavo. sí, pero, o sea, yo ya leí los 10 próximas encarnaciones, entonces ya sé que al final No termina. cuentes, no cuentes. No cuento. No Pero cuentes, bueno, porque yo llegué hasta el 50. está muy, está muy bueno. El punto es de que eso es lo que quería yo reflexionar, como que a veces queremos que tenemos mucho tiempo, pero en realidad no tenemos tanto tiempo, y las determinaciones de los momentos son ahora, y las decisiones que tenemos para hacer las cosas son ahora. Entonces, ahora, algo que también me llamó mucho la atención de ese libro, que también va mucho acá, es que él tiene la oportunidad de ayudar a alguien, y la conciencia le dicen, la conciencia en un punto se da cuenta que él se equivoca, y en su orgullo de dañarlo se equivoca, y él después como intenta remediarlo, pero ya era demasiado tarde. Entonces, esa consecuencia tiene una repercusión tan grande en su vida, tan grande, que yo creo que o sea, es que todo lo traspolo a mí, y me pongo a reflexionar cómo a veces el no reflexionar y decir, no, sabes que me equivoqué y voy a perdonar y voy a hacer esto, puede tener una repercusión tan grande en nuestra vida, que nos puede afectar como no tenemos una idea, porque no podemos verlo. Pero creo que es necesario como a veces reflexionar y detenernos y dejar ese orgullo de lado. Lo que yo aquí el orgullo fue lo que me llevé, lo que me estoy llevando más del libro, el orgullo, y cómo el orgullo nos puede llevar a nuestra ruina total. Entonces, bueno, es muy buen libro, si tienen oportunidad. Gracias, Antonio. Se nos acabó el tiempo, pero eso que dijiste es muy importante, ¿no? Dijiste, tenemos muchas cosas por trabajar, y esta parte del final del Evangelio nos dice, valor, obreros, valor, empuñar vuestro rastrillo, vuestro arado, labrar vuestros corazones, arranca la cizaña, siembra la buena semilla, la semilla que el Señor te confía. Entonces, ese llamado al trabajo, todos somos llamados al trabajo, y es lo que dijo Antonio, y que Manuel nos dice, ¿no? Nos dice que todos nosotros, espíritus en evolución, tenemos algo que planear y a realizar, algo que suprimir y algo que perfeccionar en el mundo de nosotros mismos.
nosotros mismos, en nuestro interior. Entonces somos llamados a esa actividad, al progreso, al movimiento, a la renovación incesante, a lo que la doctrina nos llama todo el tiempo, a la reforma íntima, ¿no? El segundo texto nos da el ejemplo de yo diría eso, la calamidad, la catástrofe de la inercia, ¿no? La azada que no se usa termina por ser inútil. El agua estancada se pudre, ¿no? En vez de aliviar la sed, se convierte en un charco de gusanos, de moho. El fruto que no se colecta finalmente termina por ser no apto para el consumo. Entonces el trabajo siempre nos mantiene en el camino del progreso. Emmanuel nos dice, ¿no? Y que eso es bien importante para todos nosotros, dice, supera las dificultades, abandona la irritación, olvídate de las penas, atesora los recursos de la experiencia y continúa, avanza. Quien persevera en la pereza se abandona no solo a no cumplir al deber, porque todos tenemos ese deber, todos tenemos ese trabajo, sino también Emmanuel dice que se abren las puertas a la obsesión, que bueno, ya sabemos que eso nos lleva a la ruina. Entonces, nosotros lo que estamos llamados es consagrarnos al servicio, a mantener ese trabajo, la perseverancia, el esfuerzo, la disciplina. Más trabajamos, más perseveramos, más esfuerzo, más progreso en todos los ámbitos de la vida, tanto material, moral, espiritual. Y bueno, entonces, bueno, vamos a cerrar. Hay una acá. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a agradecer. Vamos a disponernos a hacer nuestra oración para cerrar nuestro encuentro de hoy, de tanto aprendizaje, muchas cosas a reflexionar, abriendo nuestros corazones, elevando nuestra mirada al único que da la vida, nuestro querido Padre, Padre de amor, Padre de misericordia, Padre de bondad infinita, agradeciéndote por todas tus bendiciones, Señor. Por la salud, por nuestra familia, los alimentos, porque tenemos un techo, porque podemos descansar cada noche, Señor, en paz. Mismo que tengamos nuestras preocupaciones diarias, tenemos la certeza, Señor, que mañana será otro día. Te queremos agradecer por habernos enviado a nuestro guía y modelo, nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos da el agua y el pan a nosotros, almas hambrientas y sedentas de cambio, de transformación. Estamos cansados, Señor. Queremos llevar nuestra vida de una forma diferente. Queremos, Señor, conquistar los valores del alma, ser más amorosos, más caridosos, más fraternos. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros corazones de toda tristeza, de toda rabia, de todo orgullo. No dejes, Señor, que el egoísmo corroa nuestras almas. Queremos, querido Maestro, ir por la vida libres como tú lo fuiste, ayudando a nuestros hermanos, retribuyendo lo mucho que recibimos,
tantas bendiciones, tanto amor. Ayúdanos, Señor, a transformar el campo de nuestra alma, que es árido y seco, en un campo florido, donde el perfume de nuestras flores es el perfume de la humildad, de la simplicidad. Que las flores, Señor, den frutos, los frutos de la caridad, de la luz, de la paz y del amor. Te pedimos, querido Maestro, que abras nuestros corazones. Confiamos en ti, Señor, en ti que todo nos das, en ti que quieres solo lo bueno para todos nosotros. Pero cuánta humildad nos falta. Cuánta es nuestra incapacidad, Señor, de abrir nuestros ojos y nuestros corazones para ver tus grandezas. Como muchas veces nos creemos grandes, pero somos tan pequeños, Señor. Guía nuestros pasos, abre nuestros caminos, ilumina nuestras conciencias. Ayúdanos, Señor, a pasar sobre todos los obstáculos que nosotros mismos creamos, con nuestra imprevidencia, con nuestra necedad, con nuestra ignorancia. Ayúdanos, querido Maestro, a disipar esas nubes pesadas, esos fardos que traemos. Ayúdanos, querido Maestro, danos la fuerza, danos el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos, al mal que todavía hay en nuestros corazones, y enséñanos a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos a entregar nuestra vida a tu gran bondad, a tu amor infinito. Gracias, querido Maestro. Te pedimos que nos envíes siempre a tus mensajeros de amor, a quien pedimos que nos envuelvan en este momento, en esas energías de luz, de paz, entrando en nuestros corazones y en nuestros hogares, limpiándolos de energías negativas, llenando cada una de las células de nuestro cuerpo de salud y bienestar, trayendo claridad a nuestra vida para tomar las mejores decisiones. Esta luz de amor que nos envuelve en este momento y a quien enviamos a nuestro ser querido, aquel que está necesitando más en este momento. Cuánto agradecimiento tenemos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos necesitados en todos los ámbitos, económicos, morales, espirituales. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están luchando solos, por todos aquellos que están haciendo el esfuerzo, que están trabajando, por todos aquellos que aún duermen, por todos aquellos que han despertado, Señor, por nuestros hermanos más necesitados en los abismos, en los valles donde están nuestros hermanos los suicidas. Te pedimos por todos nosotros, Señor, orando y rogando que tu paz nos sea dada, que tu amor, Señor, se grabe en nuestros corazones para que podamos ver la vida con alegría y con agradecimiento. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos con tu presencia
hoy y siempre. Que así sea, Señor.